Good morning, dear students. Welcome to English class. Please turn on your cameras. Your cameras on. On. And your microphones off. Only your microphones off. Your cameras must be on. Okay. Listen, ya tomó listo. Now, in this moment. Pay attention, please. Yeah, pay attention, Achig. Achig. Amendaño. Presente, listen. Es que un ratito que tengo que admitir a los chicos que van ingresando. Entonces, me distraigo. Ya. Bustamante. Presente, Lice. Cáceres. Sorry. Cáceres. No. Calderón. Criollo. Presente. De Jesús. Presente, listen. Gualoto. Presente, listen. Guerrero. Mora. Navas. Peñafiel Andy. Presente. Peñafiel Josué. Presente, Lice. Presente, Quinatoa. Lice. Quinatoa. Quintana. Rubio. Presente, Lice. Sangacha. Presente, Lice. Sontasi. Presente, listen. Tipán. Presente. Varela. Presente, Lice. Tipán, ¿sí está? No, Varela respondió. Vale. Listo. Bien, ahora voy con el B. Betancourt. Está Cachumba. Presente, Lice. Espera un ratito que se me acaba de hacer una sola cosa. Please, your microphone's off. Ya. Bueno, Betancourt no está. Cachumba. Chitán. Presente, Cachumba, Lice. Presente, Licen. Ya le puse. Ya, señor Cachumba. Señor Chitán de la Cruz. Cruz. Cruz José. Ahí está. Isa. Ahí está entrando el señor José Cruz. Ya. Isa. Lema. Yanganate. Yanganate. Presente, Thank you. Morocho. presente, Presente. Mosquera. Presente. Listen, puede poner a Cruz. Atacama. Ya le puse. Ya les gracias. Atacama. Pardo.
Presente. Pérez, Quirós, Quispe, William, Quispe Johan, Presente. Quispe Ariel, Presente. Rueda, Presente. Chuquillo. No le va el micro, dice. Listo, gracias. Tufiño, Presente. Vinuesa y Viracocha. Está el señor Viracocha. Bien. Esta es la semana 30. Bien, chicos, no se olviden que tienen que hacer la carátula y el compromiso. El compromiso de esta semana tienen que hacer sobre la democracia. ¿Sí? Ese es el compromiso. ¿Por qué? Porque estamos en una semana en la que ya es la recta final para las elecciones. Pues entonces tenemos que elegir con cabeza fría, sin dejarse llevar por ofrecimientos absurdos que hagan, ¿no? Los candidatos. Estamos en plena democracia y tenemos que elegir así, ¿no? En democracia. Pero siempre eligiendo con cabeza fría, eligiendo no porque este se ríe bonito y el de acá no, o porque este ha sido panita del no sé cuál, no, o sea, quien nosotros creamos que realmente pueda gobernar este país y pueda sacarlo adelante. Eso es democracia, ¿no? No dejarse llevar por por ofrecimientos que no vayan a cumplir, ¿no? Bien, chicos, entonces ahora sí, vamos a comenzar. Solamente quiero guardar las asistencias y ya. Ok. Today we're going to study structure cabling technologies networking. It's very important that you know this in electronic careers. Structure cabling technologies. Network cabling standards are used internationally and are published by ISO, IEC, CENELEC, and the Telecommunications Industry Association. This overview is definition, benefits of structured cabling, standards, cabling systems. What is structured cabling? A structured cabling system, SCS, is a set of cabling and connectivity products that integrates the voice, data, video, and various management systems of a building. Bien, les voy a dar en inglés para que ustedes puedan aprender el inglés técnico y además esto es muy necesario para el estudio de electrónica, ¿sí? El cableado estructurado va de la mano, ¿sí? Para las redes de comunicaciones. Entonces, hemos quedado en que vamos a ver en inglés estos temas que son bastante importantes para su carrera. Entonces, tenemos normas y estándares de cableado estructurado. Déjenme seguir aceptando a los chicos que van ingresando. Ya. Bien.
Entonces, debido al gran crecimiento de las telecomunicaciones, como ustedes saben, en los últimos años, es muy necesario que las infraestructuras con una red interna cumplan con las normas establecidas para que sean capaces de brindar un control y una seguridad de los datos que circulan por la red. Y es por esta razón el diseño de un cableado estructurado bajo ciertas recomendaciones y normas de vital importancia para nosotros poder contar con una red confiable y además que la misma pueda lograr la certificación como un sistema de cableado estructurado SCE. Bien, ¿qué es el cableado estructurado? Este es un sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas. Aquí están los cables, canalizaciones, los conectores. Las canalizaciones son cuando nosotros vamos a ponerlos en canaletas. En este caso ya están en un rack, ¿no? Ya están conectados. Pero cuando todo este cableado nosotros tenemos que atenderlo en un edificio, necesitamos las canalizaciones hasta llegar al cuarto de telecomunicaciones, que es aquí donde se ponen todas las conexiones finales. Entonces, nosotros tenemos también con etiquetas, porque tenemos que saber hacia dónde va cada uno de esos puntos de conexión, y demás dispositivos que deben ser instalados para poder establecer una infraestructura de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. También tenemos las características e instalaciones de los elementos y se debe hacer un cumplimiento de estándares para que estos califiquen como cableado estructurado. Bien, un cableado estructurado, ¿sí? La conectividad que nosotros podemos generar con este cableado integra voz, datos, videos y también varios sistemas de administración de un edificio. Benefits of structured cabling: consistency and cost reduction, support for multi-vendor equipment, simplify MoveSats changes, simplify troubleshooting, support for future applications, fault insulation. And here we have some things that we have to know. In overview, structured cabling is the design and installation of a cabling system that will support multiple hardware uses. Okay. And then we have suitable for today's needs and those of the future. With correctly installed system, current and future requirements can be met and hardware that is added in the future will be supported. Cuando nosotros realizamos una correcta instalación de cableado estructurado, nosotros podemos realizar escalabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros le hacemos al sistema escalable, quiere decir que si la red crece, si instalamos una red backbone de cableado estructurado en un edificio, si la red crece, nosotros la escalabilidad nos da que nosotros podemos realizar más conexiones sin tener que realizar otro cableado estructurado. Entonces, es súper importante que nosotros en nuestra red realicemos el estudio, el diseño, ya con una visión a unos 5 años futuros, ¿sí? De escalabilidad, si es que se puede, un poco más. También tenemos algunas normas que nosotros debemos utilizar para que este cableado esté debidamente certificado. Los cables, por ejemplo, el cable que nosotros utilizamos para cableado estructurado es cable UTP. Este cable nosotros es un cable que está estandarizado, es un cable que está certificado. Entonces, desde allí, utilizando cables, conectores y todos los equipos que se necesitan para nosotros poder hacer un testeo de esta red, tienen que estar certificados para poder alcanzar las diferentes certificaciones de cableado estructurado y para que nosotros podamos decir que nuestra red está certificada y podemos enviar datos de voz, de audio, podemos enviar datos, el internet es
voz, ¿verdad? Imágenes, videos. And here we have some standards. International Standards Organization, ISO, in Spanish ISO, ISO, IEC, cabling for customer premise. We have some standards. Networking cabling standards are used internationally, are published by ISO, IEC, IEC, CENELEC, and the Telecommunications Industry Association. TIA. Most of European countries use CENELEC, International Electrotechnical Commission, IEC, or International Organization for Standardization, ISO standards. The main CENELEC document is EN 50173, which introduces contextual links to the full suite of CENELEC documents. Bien, estos son algunos de los estándares que nosotros tenemos, las diferentes organizaciones internacionales, ¿sí? De estándares. Tenemos las normas ISO y tenemos las normas IEC, ¿sí? Y también tenemos las de CENELEC. This standard. International Standard Information Technology Generic Cabling for Customer Premises specifies general purpose telecommunications cabling system structure cabling that are suitable for a wide range of applications. Analog and ISDN, telephony, various data communications, standard building control system, factory automatizations. It covers both balanced copper cabling and optical fiber cabling. Bien, este estándar, ¿sí? Que es el 11801, es un estándar que incluye cobre y también incluye fibra óptica, ¿sí? Cable de fibra óptica. Dentro de este estándar están estos dos, ¿sí? También nos sirven para realizar un control de los sistemas de un edificio, para la automatización de fábricas, ¿sí? Y también en un campus, ¿sí? Si es en un edificio también podemos realizar el cableado en un campus. Bueno, cuando nosotros realizamos en un campus tenemos que realizar el cableado estructurado en los edificios y luego tenemos que realizar el ruteo de una red, ¿sí? Vía wireless, con access points, puntos de acceso. Bien. And here we have some standards. IEEE. Tenemos algunos estándares de IEEE, ¿sí? Bien, este cuadrito es bastante importante, ¿sí? Poco a poco, de a poco vamos a ir explicando cómo nosotros vamos a usar este cuadrito. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 10 base 2, ¿sí? La velocidad de datos es de 10 megabits por segundo. El medio, ¿cuál es el medio? Es cable coaxial de cobre, ¿sí? Entonces, para este estándar nosotros usamos el cable coaxial de cobre y alcanza una distancia de 200 metros, no más, con este estándar. Ahora también tenemos otros estándares que son más utilizados porque las velocidades son mucho más elevadas. Entonces tenemos el 10 base 5, igual es una velocidad entre el 10 base 2, 10 base 5 y 10 base T, tenemos velocidades de 10 megabits por segundo. ¿Cuál es el medio? En el 10 base 2 y 10 base 5 tenemos cable coaxial de cobre, entonces es Copper Coaxial, Copper Coaxial. Con una distancia de 200 metros en que es el primero. En el segundo, que es el 10 base 5, tenemos una distancia de 500 metros, es un poco más de la mitad, ¿sí? Igual utilizamos cable coaxial de cobre, ¿sí? Ustedes saben que el cable coaxial es de cobre. Luego tenemos el 10 base T, que tiene una velocidad de 10 megabits por segundo. Es Copper
UTP, que es el de cobre, UTP, y este nos da una distancia de 100 metros. Esto de aquí nosotros podemos usar, estos estándares nosotros los podemos usar dentro de un edificio, en el cableado de un edificio. Regularmente nosotros usamos más este, que es el 10 base T y el 100 base TX dentro de un edificio, con cable UTP de cobre. El cable UTP es de cobre. Si han visto ustedes el cable UTP, ¿le han pelado? ¿Sí le han visto por dentro? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya. Incluso para las prácticas de electrónica, ustedes le sacan esos cablecitos para poder realizar las conexiones, ¿verdad? En el protoboard. Se usa también para eso. Pero el cable UTP es para nosotros poder transmitir datos, para poder transmitir información, video, imágenes, voz. ¿Ya? Bien, también tenemos, bien, estos dos, el 10 base T y el 10 base TX, ¿cuál es la diferencia? Es la velocidad. En el 10 base T tenemos a 10 megabits por segundo, ¿sí? Una distancia de 100 metros. En el 100 base TX es de 100 megabits por segundo. Si usted se da cuenta, en este prefijo que nosotros tenemos aquí nos da la velocidad, ¿sí? Mire, y este base es porque nosotros vamos a indicar el medio, ¿sí? 10 base 2 es la velocidad, es con un cable coaxial de cobre, ¿sí? Y la distancia 200 metros, 200 metros, ¿ya? Ahora acá nosotros tenemos el 100 base TX, que es velocidad de 100 megabits por segundo, es un cable coaxial de cobre UTP, Cooper UTP, distance, la distancia 100 metros. Entonces nos da la misma distancia que el 10 base T, pero tenemos mayor velocidad de transmisión, ¿sí? Esa es la velocidad de transmisión de los datos. Ahora tenemos el siguiente que es 100 base-FX. En este caso ya nosotros vamos a trabajar con fibra. La F ya nos da la pauta de que esto es fibra. Entonces tenemos 100 megabits por segundo, ¿sí? La velocidad de 100 megabits, mira, tenemos igual que acá. Pero, ¿cuál es la diferencia en trabajar con cobre y fibra? La diferencia es que cuando nosotros trabajamos con cobre, tenemos mayor distorsión, más interferencia. Cuando nosotros trabajamos con fibra, ya no tenemos interferencias, ni distorsiones en la señal. Lo que tenemos son atenuaciones. Quiere decir que la intensidad de luz puede ser más pequeña, ¿sí? En ciertos tramos. Entonces, para eso nosotros medimos las atenuaciones con unos aparatitos, ¿sí? Que mide la potencia de estas, en la fibra, ¿no? De la luz en la fibra. Porque básicamente son filamentos de vidrio los que están dentro de la fibra. Tenemos monomodo y multimodo. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Ahorita estamos viendo los estándares, que es súper importante para nosotros ingresar en este campo del cableado estructurado. Entonces, las velocidades con fibra, como usted se fija en este cuadrito, desde aquí nosotros ya tenemos fibra. Mire, ¿sí? Bien, ya les voy a ir explicando poco a poco qué son estos, ¿sí? Porque nosotros, como les decía, tenemos monomodo y tenemos multimodo. Entonces, es por eso que van cambiando estas letritas, ¿ya? Pero a partir del 100 base FX, nosotros ya utilizamos fibra. Y tenemos diferentes velocidades, ¿no? O sea, aquí tenemos desde 10 megabits hasta 100 que podemos alcanzar con cobre. Son velocidades más bajas. En cambio, cuando nosotros utilizamos fibra, alcanzamos velocidades mucho más altas, muchísimo más altas. Y por eso es que ahora se está utilizando muchísimo más lo que es fibra. Structured cabling design and installation is governed by a set of standards that specify where in data centers, office, and apartment buildings. For data or voice communications, using various kinds of cable, most commonly category 5E, Cat 5E, category 6, Cat 6, and fiber optic cabling and modular connectors. Bien, nosotros tenemos diferentes categorías.
Sí, tenemos la categoría, la 5E, que es la CAT 5E. Tenemos la categoría 6 y también tenemos el cable de fibra óptica. Entonces, dentro de este entra la categoría 5E y la categoría 6, ¿sí? Ya, eso también vamos a ir viendo poco a poco, porque son temas un poco, o sea, tenemos que ir profundizando de a poco. Ahorita de manera generalizada, quiero que sepan que en cobre nosotros tenemos categoría 5E y la categoría 6 para que esté certificado una instalación de cableado estructurado. Tenemos que hacerlo basándonos en alguna de esas dos categorías y ya vamos a ir viendo también cuáles son los estándares para cada una, para poder aplicar cada una de ellas y qué tipo de cables vamos a usar, ¿sí? Y también qué tipo de conexiones en los jacks vamos a ir realizando. Bien, ahora, también tenemos el cable de fibra óptica, ¿sí? Y las conexiones y los conectores modulares. These standards define how to lay the cabling in various topologies in order to meet the needs of the customer, typically using a central patch panel, which is normally 19-inch rank mounted, from where each modular connection can be used as needed. Earth OLED is then patched into network switch. Bien, nosotros utilizamos para las conexiones otros aparatos que son los routers, que son los switches, ¿sí? Los hubs también se utilizan. Ya no son tan utilizados los hubs, pero sí en algunas conexiones se los utilizan. Un hub es básicamente un switch, pero el switch tiene más conectores para nosotros poder realizar una red mucho más estable y con escalabilidad, ¿sí? Antes las redes no se hacían con escalabilidad, entonces si yo hacía una red no eran muy escalables. Ahora sí las redes, nosotros realizamos los cuartos de telecomunicaciones con una escalabilidad de 5 a 10 años, entonces usted sabe cómo crece la demanda de redes, entonces usted va a tener muchos sitios, muchos puertos en los que usted puede conectar muchos más equipos. Bien, como hablábamos en fibra óptica, nosotros tenemos ya con velocidades de 1000 megabits por segundo, ¿sí? Desde 1000 base TX, 1000 base SX, 1000 base LX, 1000 base LH y 1000 base ZX. Tenemos con estas velocidades, ¿sí? Bien, aquí nosotros tenemos las dimensiones de la fibra, ¿ya? Nosotros en fibra hablamos en micrómetros, ¿sí? Por eso dice de 62.5 sobre 50 micrómetros, ¿ya? Estas, siempre en la fibra hablamos de micrómetros porque son unos filamentos de vidrio súper delgaditos, ¿sí? Se asemejan a un cabello, sí, a un cabello, sino que, bueno, cuando yo he trabajado con fibra y he fusionado la fibra, incluso se me han metido vidrios, es como astilla, ¿no? Como que uno se astilla los dedos, se le meten a uno esos vidriecitos en las manos cuando uno está cortando la fibra para poder empalmar en la fusionadora. Entonces nosotros ponemos la fibra de este modo en la fusionadora y vemos en una pantallita cómo tiene que estar justo, ¿sí? Súper pegadita, porque usted si le pone así, ya no va a tener la eficiencia de transmisión, ¿sí? Y ahí va a tener unas atenuaciones súper altas. Entonces hay que tener una precisión tal en la que se coloquen muy bien los dos filamentos y en la pantalla uno ve cómo ya le va fusionando la máquina. Fusionándole quiere decir que les va uniendo a estos dos. Cuando nosotros tenemos instalaciones de fibra óptica, son tendidos de fibra óptica, son grandes tendidos de fibra óptica, ¿sí? Así como ustedes ven los cables de alta tensión, así van los cables de fibra. También hay cables coaxiales y todo, pero así van los cables de fibra. Entonces nosotros hay unos aparatitos que se llaman OTDR, este mide las distancias, ¿sí? Y en dónde está rota la fibra, o si es que hay algún problema. Luego con otro aparatito que es el potenciómetro, es un medidor de potencia, es como una pincita, entonces uno va y le mide la potencia. Hay otros en cambio que ya son inalámbricos, entonces usted simplemente le acerca y usted le mide la potencia de la fibra, donde hay atenuaciones, y donde hay una atenuación bastante alta, quiere decir que está rota la fibra o hay algún problema con la fibra en ese punto.
¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? No listen. And here we have some standards. No. Standards ANSI. Generic telecommunications cabling for customer premises. ANSI TIA Commercial Building Telecommunication Cabling Standard. ANSI TIA Balanced Twist per Telecommunication Cabling and Components Standard. ANSI TIA Optical Fiber Cabling Components Standard. TIA 569B Commercial Building Standard. ANSI 606A Administration Standard for Commercial Telecommunication Infrastructure. Estos estándares de ANSI TIA tienen que ver con la certificación de los componentes. ¿Sí? Los componentes de fibra óptica, también de los componentes de los cables de par trenzado, y los cables de par trenzado son los UTP. ¿Sí? También para nosotros poder hacer el cableado necesitamos estos estándares para hacer en un edificio, por ejemplo, el backbone, ¿sí? En un edificio, el cableado estructurado, necesitamos saber estos estándares para nosotros poder regirnos a estas normas y realizar bajo estos estándares. Nosotros no podemos realizar un cableado estructurado si no es bajo estos estándares. Por eso nosotros tenemos que conocerlos muy bien. Tenemos que saber qué tipo de estándares tenemos, además, qué tipo de edificio tenemos. También tenemos que saber qué es lo que requiere el cliente, qué velocidades. Hay clientes que dicen, bueno, yo solamente necesito para intranet, para algo hacer en las... un poco de internet y no necesita demasiadas velocidades, aunque ahora nosotros necesitamos velocidades bastante altas y es por eso que vamos a migrar de la tecnología 4G LTE que recién estuvo incursionando aquí en el país y ya vamos a migrar a la 5G. Y la 5G es el internet de las cosas, ¿sí? Todo va a estar conectado a un solo dispositivo y todos vamos a estar conectados siempre, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, el estándar ANSI especifica requisitos mínimos para cableados de telecomunicaciones dentro de edificios comerciales y entre edificios comerciales en un ambiente de campus. Entonces, como les decía, este incluye sitios con una extensión geográfica de 3.000 metros cuadrados aproximadamente y 10.000 pies, son 10.000 pies cuadrados de espacio de una oficina, con una población de hasta 50.000 usuarios individuales. Entonces, con este estándar, que es el ANSI, TIA, EIA 568B, nosotros ya podemos conectar un campus, ¿sí? Los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados en este estándar son propuestos para tener una vida útil de más de 10 años. Entonces, tienen una escalabilidad de más de 10 años. Tenemos también otras categorías de cableado estructurado. Estas son las categorías del cable que nosotros debemos usar. Ok, tenemos, como les decía, la categoría 5E. Esta aplica a los cables de 100 ohmios, cuyas características de transmisión están especificadas hasta 100 megahercios de frecuencia. Y tenemos también la categoría 3, que esta designación aplica para los cables de 100 ohmios, cuyas características de transmisión están especificadas a 16 megahercios. Y también tenemos categorías 1, 2, 3, 1, 2, 4 y 5, y son reconocidas como parte del estándar Addendum de ANSI TIA EIA de la 5682 AD1. Es la 5682B2. Y esta adiciona la categoría 6 a la lista anterior con las características especificadas con 250 megahercios de frecuencia. Entonces la frecuencia es mayor cuando nosotros trabajamos en categoría 6. Por eso últimamente ya se está trabajando en categoría 6. Bien, los elementos de cableado estructurado, de los sistemas de cableado estructurado, lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Bien, chicos, a ver. Quiero que me consulten, van a consultar
la categoría, ¿en qué consiste la categoría 5E? ¿Sí? ¿Y en qué consiste la categoría 6? ¿Sí? Es la CAT 5E y la CAT 6. ¿Y cómo se realiza la conexión? Que igual vamos a verlo en clase, pero necesito que ustedes también ya vayan leyendo sobre estos temas. Ahora quiero saber, chicos, ¿les gustó la clase? O sea, este tema, Sí, ¿les parece Lisa. interesante? Sí, está chévere. Ya. Está Entonces, interesante, sí. muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar porque Social Studies ya terminamos los temas. Entonces yo, conversando con el ingeniero, quería ver si como ustedes son técnicos, entonces si aprenden un poco sobre lo que es redes y cableado estructurado, ya que como también es les dan electrónica en el colegio, entonces es necesario siempre con la electrónica que vaya estos temas de la mano, ya que cuando ustedes ya vayan a la universidad van a ir con un panorama mucho más claro, ¿verdad? Entonces aquellos chicos que sigan mecánica, pues tal vez se inclinen bastante a la mecánica, y aquellos que les guste más lo que es electrónica se inclinen hacia estos temas. Electrónica también incluye todo lo que es telecomunicaciones, conexiones de redes, cableado estructurado, fibra óptica, GPON. Entonces, es bueno que ustedes vayan aprendiendo sobre estos temas y se vayan familiarizando para